¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre las nuevas disposiciones técnicas IFT 016 e IFT 017, un tema de gran relevancia para el sector de las telecomunicaciones. En ICE reconocemos la importancia de esta industria para el desarrollo tecnológico y económico del país y por ello continuamos impulsando estos espacios de actualización y diálogo como este. Agradecemos su participación y el interés de mantenerse al día con la evolución normativa que fortalece la calidad y la competitividad del sector. El día de hoy tengo el privilegio y el gusto de presentar al ingeniero José Zavala Chávez, quien es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Comunicaciones y Electrónica, con especialidad en comunicaciones. El ingeniero cuenta con una maestría en Ingeniería por la ESIME-IPN y un diplomado en Estadística para la Calidad Total por el ITAM. Él inició su trayectoria en el Centro de Investigación y Desarrollo de Telecomunicaciones y más tarde en el Instituto Mexicano de Comunicaciones, donde fue responsable del Laboratorio de Radiación y Propagación. También colaboró con la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Es fundador de Antenas Profesionales y de Advanced Wire and Wireless Laboratorios, empresas en las que ha diseñado antenas profesionales e implementado procedimientos de medición para equipos de telecomunicaciones. El ingeniero Zavala ha sido ponente en múltiples foros sobre radiocomunicaciones, metrología y normalización, además de profesor e instructor en cursos especializados sobre radiocomunicación y administración del espectro. Ha representado a México en organismos internacionales como la ISO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Comisión Electrotécnica Internacional, contribuyendo activamente al desarrollo técnico y normativo de este sector. Por favor, démosle la bienvenida al ingeniero José Zavala Chávez. Ingeniero, el foro es todo suyo. Le agradecemos mucho su presencia y que comparta su experiencia con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a NICE por este espacio. Muchas gracias a todo el equipo de NICE. Em, es para mí un gran gusto compartir con el foro de NICE esta información que espero que sea útil. Em, en verdad, como mencionó ya Marcos, el reto que tenemos enfrente es importante. em, es conveniente y necesario hacer un repaso, aunque ya hemos compartido alguna información con muchos de ustedes. Me parece que es trascendente em, seguir hablando de estas dos disposiciones técnicas que estamos ya a unos cuantos días de su entrada en vigencia plena. Entonces, vale la pena dedicarle espacio y pues sin mayor preámbulo sugiero que comencemos. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla, a ver si me pueden ayudar, por favor. ¿Me confirman si se ve la pantalla? ¿Listo, ingeniero? Ahí la podemos ver. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre la disposición técnica del órgano regulador Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, y que hoy se ha convertido en la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la CRT. En este caso, el IFT elaboró estas dos disposiciones, eh, pues podríamos decir que el año pasado, y su entrada en vigor será a partir del 7 o del 6, en el caso de la 016, de noviembre, y del 7 de noviembre, si nos atenemos a los transitorios de la propia disposición técnica. Y también, si nos atenemos al transitorio 28 de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pues se mantienen los lineamientos, se mantienen las regulaciones publicadas por el extinto IFT hasta que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones haga alguna revisión o alguna actualización
y que de acuerdo con la propia ley serán emitidos seguramente como norma oficial mexicana, ya teniendo la facultad esta comisión de emitir normas oficiales mexicanas. Para eso, pues, creo que va a haber un tramo relativamente corto o largo, dependiendo de cómo lo vean ustedes, pero seguramente en algunos días, semanas, meses, eh, tendrá que conformarse pues el Comité Consultivo Nacional de Normalización en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad para emitir normas oficiales mexicanas por parte de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Pero hoy nos toca hablar de estas regulaciones que se emitieron y que están por iniciar su vigencia, como ya mencioné. Y el reto que a mí me gustaría proponerme y proponerles a ustedes es que entendiéramos cuál es el objetivo, porque muchas veces leemos las disposiciones técnicas, las revisamos, las estudiamos y no entendemos muy bien de qué se trata, o tal vez nos concentramos demasiado en los métodos de prueba, el equipamiento, estoy hablando del laboratorio. Nos concentramos mucho en el reto de la implementación de las disposiciones, y a veces se presta poca atención al objetivo que persigue la regulación. Entonces, yo les propongo que nos eh, establezcamos como reto el día de hoy entender por qué razón, cuáles son las razones de ambas disposiciones. Voy a comenzar con la disposición técnica 16, porque es un poco más sencilla, y me voy a proponer el reto de también de hacerlo un poco más corto. En el caso de la 16, pues una regulación un poco más sencilla, no por ella simple, sino simplemente es más corta, más fácil de entender, según yo. Y dejaremos el mayor tiempo para la revisión de la disposición técnica 17, en donde tenemos retos un poco más complejos. Entonces, empezando ya de manera práctica con esta disposición 16, em, vamos a comenzar. Aquí me estorba un... Ya. Eh, la disposición técnica 016, que se denomina dispositivos de radiocomunicación de baja potencia, dispositivos que hacen uso de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico en el intervalo de 30 MHz a 3 GHz, que incluye especificaciones, límites y métodos de prueba. Entonces, ya de entrada, si se fijan, el reto del intervalo de frecuencias es bastante notorio, ¿no? De 30 a 3 GHz. Entonces, podríamos pensar que hay una gran cantidad de dispositivos que podrían entrar dentro de esta regulación. Sin embargo, la propia regulación, poco a poco, ahorita que vayamos revisándola, vamos a ir definiendo cuál es en realidad el alcance concreto. No son todos los equipos en el intervalo de frecuencia, sino algunos equipos en particular. Entonces ya en el título, donde vemos que son dispositivos de baja potencia, pues ya hay un primer filtro, ¿no? O sea, aunque el intervalo de frecuencias es grande, pero solamente vamos a revisar dispositivos de baja potencia. Y todavía hay filtros adicionales que más adelante los vamos a revisar. Entonces, dentro del campo de aplicación de la disposición, podemos observar que esta disposición aplica a productos de radiocomunicaciones de baja potencia, ya lo mencionamos, en el intervalo que establece el título. Y hay 12 excepciones. Bueno, hay otra excepción más, ahorita la revisamos. La primera excepción es que es en las bandas del espectro radioeléctrico identificadas para comunicaciones de socorro, seguridad, búsqueda o salvamento, y cuya aplicación no sea consistente con el uso de estas bandas de conformidad con lo establecido del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
¿verdad? Entonces, como ya mencioné, hay una gran cantidad de em, aplicaciones del espectro radioeléctrico, usos que tienen en este intervalo de frecuencias bastantes em, usos o aplicaciones. Em, por lo tanto, aquellos que se refieren de manera concreta al socorro, seguridad, búsqueda y salvamento, pues están excluidos de esta disposición técnica. También las bandas clasificadas como espectro protegido de conformidad con lo que establece el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que por sus siglas es CNAF. Em, y también quedan fuera del campo de aplicación de esta disposición dispositivos, equipos o productos de radiocomunicaciones por salto de frecuencia y por modulación digital que operan en las bandas de frecuencia de 902 a 928 MHz y de 2400 a 2483.5. Em, Evidentemente, como la propia disposición técnica establece que es hasta 3 GHz, pues ya ni siquiera hablamos de las bandas de 5400 MHz, ¿no? Obviamente que está fuera del campo de aplicación de esta disposición técnica. Pero es importante resaltar, estimados escuchas, que evidentemente estas dos bandas de frecuencia, la de 902 a 928, de 2400 a 2483.5, pues está dentro del campo de aplicación de la disposición técnica 008, que está auspiciada a su vez por la norma oficial mexicana 208, emitida por la Secretaría de Economía, particularmente la Dirección General de Normas, que es un tema que ya estaba yo platicando en la introducción de la plática, de la charla, que va a haber cambios, ya no van a ser emitidas las normas oficiales mexicanas por la Dirección General de Normas respecto de telecomunicaciones, sino que ya tiene la atribución la propia Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la CRT. Entonces, pues serán de los cambios que están por llegar. Muy bien, vamos a ver algunas categorías de los dispositivos de radiocomunicación de baja potencia, que así lo estamos describiendo en estas siglas de RBP. Y aquí tenemos una imagen de teléfonos inalámbricos que conocemos como DECT, ¿no? La tecnología DECT. No se menciona abiertamente una tecnología en particular en general. En todas las disposiciones, las regulaciones que ha emitido el órgano regulador, no se mencionan generalmente tecnologías, es decir, aplicaciones en particular, aunque a veces se mencionan como de manera de ejemplo, pero no son cubiertas las tecnologías en, en las disposiciones técnicas, en las regulaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, la imagen, eh, si ustedes revisan, analizan la disposición técnica, no da ejemplos específicos de cuáles serían la categoría número uno para equipos genéricos, sino que uno tiene que, por exclusión, analizar que hay por ahí una cláusula, espero que más adelante aparezca, en donde se habla de los equipos DECT. Y ese sería un ejemplo de los equipos en la categoría uno de los dispositivos de radiocomunicación de baja potencia. Entonces, se los comento, no aparece tal cual en la disposición técnica, pero ya les decía por exclusión, pues serían los que quedarían dentro de esta aplicación de categoría uno como genéricos. Posteriormente, en la disposición se habla de las bandas de frecuencia para estos dispositivos, los genéricos. Para cada categoría, para cada sí, categoría,
se van a definir bandas de frecuencia específicas. Y aquí pueden ustedes observar que la frecuencia más baja justamente empieza en 30.005 a 37.5 megahertz. Eh, Le sigue la banda de 38 a 40, le sigue la banda de 40.02 a 40.98, de 40.98 a 50, de 54 a 72, de 76 a 88, de 88 a 108, de 143.6 a 144, de 144 a 148, de 148 a 149.9 megahertz. Eh, Ojo, no sé si les parece conocida la banda de 88 a 108. Yo creo que la mayoría de nosotros sí, ¿no? Porque aunque se habla de que la cantidad de personas que escuchan la radio, justamente esta banda de 88 a 108, pues es frecuencia modulada. Entonces, puede haber dispositivos genéricos que se va a permitir el uso, se pueden certificar en estas bandas, siempre y cuando cumplan con las especificaciones que están establecidas aquí en la disposición. Posteriormente vemos la banda de 149 a 150. Perdónenme que omita los decimales, pero ahí lo tienen en su pantalla, porque los decimales de la banda de 161.9375 a 161.9625, pues es un poco más la cantidad de decimales. Em, También está la banda de 161.9875 y de 162.0125 megahertz para estas aplicaciones de dispositivos genéricos. Estas, por cierto, que si ustedes revisan el cuadro nacional de atribución de frecuencia, justamente estas dos pequeñas banditas, que son de apenas algunos kilohertz, 300 kilohertz aproximadamente, son bandas de uso libre, ¿no? Se definieron, si la memoria no me falla, como bandas de uso libre. Después está la banda 174 a 216, la banda de 216 a 220, de 220 a 225, de 312 a 322, de 399.9 a 400.15 megahertz, de 406.1 a 430 megahertz, de 430 a 440 megahertz. Voy a hacer un paréntesis. Una disculpa porque se me pasó. Aquí tengo mis notas, pero se me pasó mencionarlo hace un momento. Es conveniente que les pido encarecidamente que tomen notas. Si tienen dudas, que por favor las escriban ahí en el chat de esta plática. Ahí tienen habilitado el chat. Sugiero que se lo manden a todos, no me lo manden a mí en particular porque no lo voy a poder ver ahorita, sino hasta posteriormente, prácticamente que termine la charla. Pero amablemente Marcos y creo que Lisette nos van a ayudar a recopilar las preguntas y vamos a dejar un espacio. Yo les propongo que la mayor parte del tiempo lo dediquemos a revisar, estudiar estas disposiciones y dejemos un espacio breve de algunas preguntas, tal vez 5 minutos, pero el reto sería, y yo con mucho gusto lo voy a tomar, de que todas las preguntas que ustedes nos manden las vamos a contestar con mucho gusto vía correo electrónico. Entonces les pido encarecidamente que además de la pregunta nos pongan su correo electrónico, por favor. Y con mucho gusto vamos a responder a todas y cada una de las preguntas. Entonces les sugiero que hagan nota, que tomen nota, perdón, de las preguntas y nos las compartan conforme les vayan apareciendo en su mente. Muy bien, continúo.
Posteriormente está la banda de 470 a 608 megahertz, de 614 a 698, de 902 a 928, de 928 a 960 megahertz, de 1427 a 1518, de 1920 a 1930 megahertz, de 1930 a 2000 megahertz, de 2000 a 2025 megahertz, de 2300 a 2400 megahertz y de 2400 a 2483.5 megahertz. Entonces, como pueden ver, el intervalo o los intervalos, las bandas de frecuencia en los que se puede uno utilizar esta categoría número uno, son todos estos dispositivos. Y de una vez empiezo a mencionarles para los solicitantes de los servicios. Em, es importante que se empiece a analizar, ustedes lo pueden hacer desde el inicio, para clasificar si el equipo al que se pretende probar y certificar cae en la clasificación de categoría uno. Hay que revisar las bandas de frecuencia para estar seguros que cae en estas posibles bandas de operación de frecuencia. Y con base en eso vamos empezando a revisar cuál es la mejor clasificación o categoría que le tocaría al dispositivo en particular. Muy bien. Em, Hago también la aclaración de que esta charla no pretendería ser una capacitación formal, sino compartir con ustedes información que es importante conocer precisamente para estar preparados hacia la solicitud de servicios de pruebas y de certificación. Entonces, estamos muy acostumbrados en la mayoría de las otras disposiciones técnicas que nos anteceden, la 08 y otras más, la eh, 15, en donde la potencia de los dispositivos está establecida en watts. En este caso, la medición de la potencia de transmisión no la vamos a medir en watts, la vamos a medir en intensidad de campo. Entonces, en cada uno de los intervalos que ya revisamos en la lámina anterior, le va a corresponder un límite de potencia para la intensidad de campo. En este caso, por ejemplo, en el intervalo de 30.005 megahertz a 88 megahertz, el límite de potencia, en este caso, en términos de intensidad de campo, es de 100 microvolts por metro. Entonces, nada más como dato cultural, yo pretendo no incluir demasiados términos técnicos, a veces es inevitable, pero procuraré no incluir demasiados términos técnicos, buscando que ustedes nos entiendan, y por eso hago el paréntesis en este caso de que ustedes van a encontrar en la disposición técnica como límite de potencia una intensidad de campo, pero en el laboratorio pues podemos hacer esa conversión porque conocemos el factor de antena de cada una de las antenas con el que dispone el laboratorio en los certificados de calibración. Tenemos este valor, este factor de antena, y con este factor de antena podemos entonces traducir los términos de medición, porque los dispositivos de medición que utilizamos generalmente por default medimos potencia, ¿no? Medimos ya sea miliwatts o medimos decibeles referidos a miliwatts, ¿no? En este caso un dBm puede ser referido a después intensidad de campo. En muchos dispositivos modernos, afortunadamente, se puede hacer la conversión automáticamente en el mismo instrumento.
Obviamente hay que meter el factor de antena para que el instrumento pueda hacer la conversión de manera semiautomática en este caso, porque si no tiene el factor de antena, el instrumento no podría hacer ninguna conversión. Pero aquí la idea de compartirles esta reseña de estos límites es justamente que no se extrañen, ¿no? Simplemente es una manera de identificar una especificación de transmisión de un límite de potencia, pero en campo eléctrico. Muy bien, hecha esta aclaración, en la banda de 88 MHz a 149.9, la especificación establece 150 microvolts por metro. Lo mismo, este mismo nivel se establece para la banda de 149.9 hasta 216 MHz, que es lo que ven aquí, ¿no? Estoy emitiendo todos estos porque ya los leímos y nada más me estoy yendo al principio de la banda 149.9 a 216 en el primer caso, en el segundo caso, perdón, de 150 microvolts por metro. Muy bien, así lo mismo para la banda de 216 a 225 e incluso hasta 322, el límite de potencia son 200 microvolts por metro, dado en intensidad de campo. Y aquí hacemos otro paréntesis porque hay una nota en donde habla de 12.500. Estos 12.500 es la intensidad de campo eléctrico que está aquí en la nota de abajo, 12.500 microvolts por metro, y solo aplica a los dispositivos de radiocomunicación de baja potencia cuyo ancho de banda sea de 0.25% de la frecuencia central, conforme se establece en el numeral 712 de la presente disposición. Entonces aquí hay, digamos, dos límites que podrían tomarse en cuenta para verificar que el dispositivo no emita con una potencia más alta que la que está establecida acá. Y nuevamente hago la aclaración que estamos hablando de potencia, pero en términos de intensidad de campo. ¿De acuerdo? Em, bueno, aquí ya sí estábamos en 200, en los límites de 200. Después sigue la banda de 470 a 960. 500 microvolts por metro para la banda de 1427 a 2400 megahertz. Y en la banda de 2400 a 2483.5 megahertz podrían ser hasta 50 milivolts por metro, ¿verdad? De intensidad de campo. Muy bien. Vamos a ver otra categoría, los dispositivos de radiocomunicación de baja potencia como categoría 2. Y aquí es un poco más sencillo, ¿no? La categoría 1 solamente habla de genéricos y acá ya el nombre de la categoría 2 nos habla mucho de a qué dispositivos nos toca revisar, que son micrófonos inalámbricos. Entonces, en el caso de los micrófonos inalámbricos, em, dice la disposición que son los dispositivos destinados a transmisión de sonido, y en específico la voz, pero pues no podría nada más ser la voz, pues hay música, ¿no? Excluyendo los dispositivos de asistencia auditiva y los micrófonos que usan tecnología DECT. Y aquí es donde entra ¿por qué llegamos a la conclusión en la categoría 1? Clasificar, por ejemplo, a los teléfonos DECT como categoría 1 y justamente porque aquí se menciona em, por exclusión, se aplicaría micrófonos tecnología DECT o teléfonos, por ejemplo, como parte de la categoría 1. Y los otros dispositivos de asistencia auditiva los vamos a ver más adelante en la siguiente categoría. Una disculpa, voy a tratar de aclarar mi garganta.
Dentro de esta categoría se incluyen también sistemas de monitorización dentro del oído, INER, y sistemas inalámbricos para guías de turistas que se conocen como W+, y otros como W+. Muy bien. Em, en este caso, para micrófonos inalámbricos, las bandas de frecuencia de operación permitidas es las bandas de 54 a 72 MHz, de 76 a 88, de 174 a 216, de 470 a 400 a 608 MHz. Muy bien. En el caso de los micrófonos inalámbricos, la potencia máxima ya aquí ya se da en watts, como estamos acostumbrados la mayoría del público y de nosotros, está dado en watts. Y en transmisión son 50 miliwatts. Fíjense, aquí hay algo curioso, ¿no? En la siguiente especificación se habla de recepción. Y no es que los micrófonos o la parte de recepción este, transmita, ¿no? Hay muchos micrófonos o sistemas que para tener un enlace completo tienen el micrófono generalmente solo transmite, pero para asegurar el enlace se puede llegar a utilizar técnicas como espectro disperso o alguna otra eh, para especificar que un equipo estuviera en espera. Entonces, cuando vemos aquí esta especificación de potencia de recepción en espera, estamos hablando que el micrófono no está transmitiendo, sino que está en una función de espera, ¿no? Creo que es un poco más fácil los que han visto las especificaciones para consumo de potencia. Cuando un dispositivo está conectado y listo para funcionar, pero no está funcionando en su capacidad o en su aplicación particular, se dice que está en modo de espera, ¿no? Entonces, en este caso, los micrófonos estarían en modo de espera y por lo tanto la potencia máxima debe de ser de 20 miliwatts. Entonces, en funcionamiento, en operación normal, son 50 miliwatts y en modo de espera, 20 miliwatts. Muy bien, vamos a ver ahora la categoría 3, que son los dispositivos de asistencia auditiva. Entonces, en este caso, los dispositivos de radiocomunicación de baja potencia para asistencia auditiva y categoría 3, pues son todas aquellas aplicaciones que utilizan las personas que, por el motivo que sea, puede ser la edad o puede ser cualquier otro motivo, disminuye su capacidad auditiva y entonces ocupan micrófonos inalámbricos que generalmente se colocan en la parte posterior del oído y las personas pueden recuperar su audición por medio de estos dispositivos y entonces estos están clasificados en la categoría 3. Como ya dijimos al principio de la categoría 1, para ser clasificados en esta categoría, pues también hace falta que cumplan los intervalos de frecuencia de operación. Entonces, estos dispositivos de asistencia auditiva tienen que operar en estas bandas de frecuencia nada más, de 72 a 73, de 74.6 a 74.8 MHz, de 75.2 a 75.4 MHz, de 75.4 a 76 MHz. Estos dispositivos de asistencia auditiva deben de tener un máximo de intensidad de campo eh, de 80 milivolts por metro. Y finalmente vamos a ver la categoría número 4, que son las alarmas inalámbricas. Las alarmas inalámbricas son dispositivos que se utilizan en un sistema o se utilizan por una persona que se encuentra en otro lugar y se cumple una condición o se da una situación específica.
Entonces se activa la alarma y esta alarma pues puede tener pues sonido y luz, ¿no? Iluminación, como en este caso. Pero puede ser el caso de una aplicación en un tablero. Entonces aquí solamente lo ponemos como eh, un ejemplo, pero la alarma puede llegar a un sistema y puede presentarse en un tablero, no necesariamente tendría que emitir sonido y una señal luminosa, etcétera, ¿no? Simplemente es de que su aplicación sea para alarma y que esté en el intervalo de frecuencias que está en este cuadro, particularmente de 806 a 902 megahertz, de 902 a 928, de 2400 a 2483.5, de 2483.5 a 2500 megahertz. Y en este caso, la potencia máxima suministrada a la antena debe ser menor o igual que 25 miliwatts. Muy bien. Eh, Aquí se me pasó hacer una corrección. Dice 10 días, pero son 7. Entonces, si ustedes quieren hacer la corrección ahí en su nota, el tiempo de servicio es de 3 a 10 días. Y creo que por ahí, creo que sí lo puse, pero se me olvidó quitar esa lámina. Eh, ¿Cuáles serían los requerimientos generales para los usuarios? Eh, si las antenas llegasen a ser desconectables, que en el caso, por ejemplo, de los dispositivos de apoyo auditivo, sería prácticamente impráctico. Pues, tendríamos que referirnos, por ejemplo, a micrófonos inalámbricos, tal vez, donde sí hay la posibilidad de quitar y poner antenas. En esos casos es necesario que se incluya la información de las antenas que sean compatibles obviamente con el equipo bajo prueba. Hay que establecer la marca, modelo y ganancia. Este es un tema que ya hemos venido manejando con las disposiciones técnicas anteriores, así que yo creo que la mayoría de todos nosotros estamos acostumbrados a solicitar y a que nos proporcionen la información de las antenas que se van a ocupar. Eh, Hay que presentar la antena de más alta ganancia de cada tipo de antenas que se utilice. Más adelante en la disposición técnica 17 voy a hacer énfasis para esta parte que aquí se menciona, pero que es importante mencionar, complementar más adelante. Aunque es otra disposición técnica, pero lo quisiera ampliar. El manual, pues hay que integrar las antenas que se van a ocupar con ese equipo. En el manual tiene que estar descritas. Para los equipos bajo prueba con entrada de alimentación, se debe de proporcionar la tensión de alimentación nominal y si se requiere conectores especiales, transiciones, etcétera, ¿no? Hay que documentarlo eso en el manual del equipo. Para los equipos bajo prueba con batería integrada o interna, no es necesario declarar alimentación nominal, ya que no se someterá a pruebas de tolerancia por tensión eléctrica, como se hace en la disposición 8. En cuanto a componentes de software y hardware, es importante proporcionar la información de software, instrucciones para transmisión y además si se requiere de transiciones a conectores comerciales si el EVP trabaja con algún conector propietario de la marca. Hay veces que la antena tiene una conexión especial, pero si fuera necesario hacer mediciones, por ejemplo, de potencia conducida, necesitamos que se proporcione el adaptador de ese conector no comercial a uno que sea comercial. Em, en el laboratorio, pues utilizamos generalmente el tipo N, es lo más socorrido, en más altas frecuencias, pero en este caso no lo podríamos usar de ejemplos, pero se podría llegar a utilizar conectores SMA o de 2.5 milímetros o 3.5 milímetros. No es el caso para la DT16. Hay que declarar el uso final del EVP, o sea, si es un micrófono inalámbrico, pues hay que declarar que es un micrófono. O si es un dispositivo de asistencia auditiva, lo mismo, ¿no?
Em, También en cuanto a la potencia máxima, si es posible configurar software externo o instrucciones, declarar la potencia máxima del EDP. Es decir, si hubiera alguna posibilidad de que un usuario fuera a tener acceso a un software para controlar la potencia, se tendría que establecer la máxima potencia para que se pueda comprobar que no se excede de la especificación que está establecida en la disposición técnica. Una disculpa por la garganta. Em, También datos puntuales para el informe. También ya más o menos estamos acostumbrados que hay que declarar el fabricante, el país de procedencia, la versión de hardware y software. Entonces, esta información es un poco repetitiva respecto de otras disposiciones técnicas. En particular, para equipos genéricos, alarmas y asistencia auditiva, Eh, es necesario que se indique el ancho de canal máximo del EBT y si aplica el número de canales posibles, por ejemplo, para genéricos, los dispositivos de radiocomunicación de baja potencia en la categoría de genéricos. También proporcionar el ancho de canal del equipo bajo prueba, que debe ser menor de 200 kHz para alarmas y asistencia auditiva. Hay que tomar en cuenta esta especificación porque si excede los 200 kHz, entonces puede ser que el equipo ya no cumpliera, ¿no? Lo cual a mí se me ocurre que podría ser difícil que se extienda más allá de los 200 kHz, ¿no? Sería algo muy raro. También para micrófonos inalámbricos es necesario establecer, documentar la sensibilidad del micrófono. Em, Y bueno, pues aquí les comentamos la sensibilidad. Generalmente está en decibeles referidos a presión sonora, pero hay que incluirla, ¿no? De hecho, aquí abajo está el nivel de presión sonora, que es también sería la especificación más alta de la presión sonora que soportaría el micrófono. O sea, la sensibilidad es el nivel más bajo y el nivel más alto, ¿no? El nivel de presión sonora. En cuanto al ancho de banda ocupado, ya mencionábamos en la anterior lámina que es necesario también documentar este ancho de banda ocupado. Y aquí están algunos, mejor dicho, la tabla que está incluida en la disposición para los dispositivos micrófonos inalámbricos. Están 50 kHz, 75, 100 kHz, 125. 150 kHz, 175, 200, 250, 300, 400, 500, 600 kHz. Y solo para W más hasta 20 MHz. Aquí está la aclaración, perdón. El tiempo de servicio para esta disposición técnica es de 3 a 7 días. Entonces la otra la borraremos, creo que se me fue ahí. Muy bien. Pues aquí, hasta aquí llegamos en la disposición técnica 16. Y bueno, pues ahora me toca el reto de apurarme porque ya se está pasando el tiempo. Pero como hice algunas aclaraciones en la 16, voy a tratar de omitir algunas otras en esta parte de la plática para la disposición 17. Y yo les decía que el reto más importante de estas dos disposiciones y en particular la 17 es entender la razón por la cual la disposición 17 es compleja. No digo complicada, sino tiene un índice de complejidad particular. Y esto está establecido así porque, como ya vieron en el título, que omití leerlo, porque las bandas de frecuencia las vamos a estar viendo constantemente en la siguiente parte, pero yo creo que hasta no las podemos aprender de memoria de tanto leerlas. Em, Estos intervalos de frecuencia están, digámoslo así, comprometidos. Ha habido en las diferentes conferencias mundiales de radiocomunicación mucha pelea, literalmente hablando, ¿no? Pelea por cada megahertz
de ancho de banda ocupado. Entonces, estas bandas identificadas para redes de área local inalámbricas, wireless LAN, que la mayoría de nosotros la utilizamos como Wi-Fi, ¿no? Pero recuerden que Wi-Fi no es, las disposiciones técnicas no refieren a una sola tecnología, sino a una aplicación más general. Entonces, yo borré el término Wi-Fi, lo sustituí por Wireless LAN, porque es el término más conocido, aunque de repente se me fueron algunos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la banda de abajo, de 5.925 a 6.425 todavía se mantuvo ahí el término Wi-Fi, pero debe ser redes de área local inalámbrica. Entonces, les decía, la pelea por el ancho de banda, por la ocupación de frecuencias, es muy compleja y aquí en esta disposición técnica vemos uno de los mejores ejemplos, que es muy peleado, pero a la vez ahora podríamos entender mejor por qué razón esta disposición técnica es más complicada. Y miren ustedes, aquí en la banda, después de 5.470 a 5.600 megahertz, que tiene de hecho restricciones y bandas excluidas, vamos a ver por qué esta exclusión, por qué esta restricción, mejor dicho. ¿Por qué hay que usar DFS y TPC? Más adelante vamos a explicar qué es eso. Em, y eso es justamente porque está trabajando en una banda contigua, perdón, en una banda contigua del radar meteorológico. Entonces, los radares meteorológicos son instrumentos que nos ayudan a verificar el clima y ahora con los ciclones que han pasado, pues es un mejor ejemplo de la razón por la cual hay que darle importancia a estos radares meteorológicos. Si no tuviéramos esas ayudas, sería muy complicado para los especialistas en predicción climática determinar las condiciones meteorológicas. Y, y si los radares no les damos la oportunidad de que operen de manera completa, lo que va a pasar es que los radares no van a funcionar en su máxima funcionalidad. Nosotros tenemos aquí muy cerquita del laboratorio un radar que está en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Ahora que tengan oportunidad de darse una vuelta ahí, los invitamos a que se den una vuelta. Casi en la punta del cerro, un poquito más abajo, porque no lo pudieron poner, yo me imagino que no colocaron ese radar en la punta del cerro porque hay vestigios arqueológicos, pero tal vez hubiese sido ideal para las personas del meteorológico ponerlo en la punta, pero bueno, pues ahí hay un compromiso también con cuestiones históricas. Y entonces el radar se encuentra un poquito más abajo de la cumbre del Cerro de la Estrella, y ese radar pues ayuda seguramente a las personas de predicción de clima a cumplir esa función. Entonces, les invito a que tomen nota de esta particularidad, porque ya entendiendo por qué razón tenemos que proteger los radares, con eso vamos a entender más fácil que tenemos que hacer pruebas de DFS y de TPC. Este mismo efecto lo tenemos en la banda de 5.725 a 5.850 megahertz para equipos industriales, científicos y médicos, eh, y también en la banda de 5.850 a 5.925, em, que están cerca de los sistemas satelitales. Más adelante me voy a referir a ellos. Pero para mí resulta de particular importancia la protección de los radares meteorológicos y por qué razón se tienen que hacer pruebas en estas bandas de 5.470, aquí en particular 5.470 a 5.600 y de 5.650 a 5.725, por qué es necesario hacer eh, técnicas de protección DFS y TPC. Muy bien.
Em, bueno, es que es un poco repetitivo, pero creo que vale la pena. Ya mencioné que la lucha se da generalmente primero en las conferencias mundiales de radiocomunicación, eh, en de la UIT, y en la UIT se establecen pues las clasificaciones después de que han sido determinadas las protecciones. Y aquí simplemente quiero resaltar que la, el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2012, que clasificó a las bandas de 5.470 a 5.600 y de 5.650 a 5.725 MHz como de uso libre, fue sustituido justamente por la disposición técnica 17. Y nuevamente hago referencia a la atribución para radares meteorológicos de 5.600 a 6.550 MHz. Y las técnicas que se utilizan para mitigación de interferencia son estas que están aquí: detección dinámica de frecuencias y el control de potencia de transmisión, o TPC. La detección dinámica de frecuencias consiste en verificar el equipo de wireless LAN o Wi-Fi debe de hacer un barrido en la función de recepción sin transmitir para verificar qué frecuencias están ocupadas, y si están ocupadas, entonces tiene que omitir transmisión en en estos intervalos de frecuencia. En otras palabras, pues tenemos que hacer como un radar, o sea, tenemos que determinar, bueno, de hecho no es un radar, es un simulador de radar para poder hacer una detección de los intervalos de frecuencia que están establecidos en la disposición técnica, y si se detecta mediante ese mecanismo de radar que se están ocupando estas frecuencias, entonces los dispositivos deben emitir, mejor dicho, tienen que evitar transmitir en estos intervalos de frecuencia. De otra manera, el control de potencia de transmisión debe de controlarse, es decir, si tenemos una potencia de transmisión establecida y se detectan señales en estos intervalos de frecuencia, tiene que bajarse la potencia de transmisión. En ambas aplicaciones o técnicas de mitigación de interferencia son obligatorias para los equipos wireless LAN. En general, ¿no? Aquí también se me fue el término Wi-Fi, pero recuerden que el término general es de wireless LAN, es decir, redes locales de redes locales inalámbricas, o redes de comunicación de área local inalámbrica. En el caso de los dispositivos ICM, em, tenemos la banda de 5.725 a 5.850 MHz, y los servicios de radiocomunicación que operan estas bandas deben aceptar interferencia de los ICMs, es decir, no deben reclamar protección. Y eso también ya en la disposición técnica 008 ya lo habíamos venido manejando. Creo que más o menos estamos acostumbrados a que se hacen incluso las declaraciones, ¿no? Este dispositivo debe aceptar interferencia de los equipos, de otros equipos sin derecho de protección. Y pues porque así lo determina el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT. ¿De acuerdo? Me voy a brincar esta lámina por cuestión de tiempo. Y aquí ya nada más como resumiendo. Entonces, tenemos condiciones técnicas para redes de área local inalámbricas. Tiene que haber técnicas de mitigación que son obligatorias para evitar interferencia hacia los servicios fijos, servicio fijo por satélite y servicio móvil. Y aquí están los usos típicos, ¿no? En las intervalos de frecuencia que ya mencionamos: servicio fijo por satélite, servicio fijo y servicio móvil. Muy bien.
Fíjense, ya se nos está acabando la hora y apenas estamos en el objetivo. Eh, pero hemos avanzado, siento yo, mucho, porque lo que sigue es bastante más rápido, porque se establecen los intervalos de frecuencia que ya mencionamos. No, por obvio de tiempo, no los vamos a leer. Y me gustaría centrarnos a las aplicaciones, ¿no? Entonces, el campo de aplicación son todos los productos, equipos, dispositivos o aparatos, o incluso prototipos destinados a telecomunicaciones que utilizan la técnica de modulación digital, que emplean el acceso inalámbrico y que operan en cualquiera de las bandas clasificadas como de uso libre. Obviamente, en particular, las frecuencias que ya mencionamos anteriormente. Los equipos bajo prueba deben evaluarse en todos modos de operación y tasas de datos. Y aquí hay una nota muy importante, mi punto de vista, que hay que considerar que el modo de funcionamiento y la velocidad de datos, que son el peor de los casos para una prueba, pueden no serlo para otra prueba y que la configuración de la velocidad de datos puede tener un efecto significativo en los resultados de la prueba. Entonces, eh, esta es una de las razones por las cuales la aplicación de esta disposición técnica para hacer pruebas es un poco más tardado. Tenemos que hacer muchas verificaciones de los distintos modos de operación y funcionamiento de los equipos de área local, los equipos Wi-Fi en particular. Pero nuevamente recalco, el Wi-Fi es una de, entre otras aplicaciones de equipos de área local inalámbrica. Pero tenemos que aceptar pues, que quizá es la más extendida, ¿no? Y tal vez por esa razón es que nos cuesta trabajo quitarnos de la mente Wi-Fi. Vamos a ver aquí un concepto que es útil para esta disposición técnica, pero también para la 12. Entonces, sobre todo para los compañeros que nos acompañan en este auditorio de NICE, em, el concepto de ciclo de trabajo a veces es complicado entender. Afortunadamente, mis compañeros han puesto esta lámina eh, en donde se puede entender mejor en qué consiste esto del ciclo de trabajo. Y vamos a empezar aquí cuando el equipo está en el ciclo cero, o mejor dicho, no transmite. Si se fijaron, está en el piso la transmisión. Posteriormente, el equipo empieza a transmitir. Por ejemplo, aquí tenemos un 80 y va disminuyendo el periodo de transmisión hasta llegar a cero, o va aumentando de 10 hasta el 100%. El 100% es cuando el equipo está transmitiendo de forma continua. Entonces, este concepto, decía yo, es importante para esta disposición, pero también para la 12, porque nos dice por qué razones que pedimos el modo de ingeniería. Y no hay otra más que explicarles que se requiere que midamos, dice la disposición, en el ciclo del 100% de trabajo. Entonces, para lograr el ciclo del 100% necesitamos el modo de ingeniería tal que el equipo se esfuerce a transmitir al 100% del tiempo de transmisión. Si no puede lograrse, hay una nota aquí, el 100%, entonces debe medirse el ciclo de trabajo y la duración de transmisión de la potencia máxima para cada modo de operación a evaluarse. Entonces, imagínense si no tenemos el modo de ingeniería, se vuelve todavía más tardado el proceso de medición porque tenemos que lograr acercarnos lo más posible al máximo ciclo de trabajo que se disponga, por ejemplo, el 40%, 50%, pero además para cada modo de operación. Entonces eso es lo que puede llegar a ser más tardado eh, la medición. Y le hago eh, énfasis en esta especificación para su mayor comprensión de todos ustedes como usuarios y de nosotros también. Tratamos de siempre lograr el menor tiempo posible de servicio,
pero pues tenemos que estar seguros de que estamos cumpliendo con todas las especificaciones que establece esta disposición técnica y las otras, ¿no? Como ya mencioné, la disposición 12, que son de las disposiciones más complejas. Em, Hay algunos requerimientos especiales. Se tiene que, si el software de control del equipo que se proporciona por el solicitante con instrucciones, es necesario allegarnos de él y el establecimiento de una red de área local. O sea, tenemos que, si no nos mandan un sistema que podría ser el punto de acceso y los equipos que se conectan como, digamos, esclavos hacia ese punto de acceso, entonces nosotros tendríamos que simular el punto de acceso para ese dispositivo en particular. Discúlpenme por por la falla de la garganta. Vamos a tratar de aclarar. Muy bien. Entonces, las bandas de frecuencia ya las mencionamos. Yo considero que no sería necesario leerlas todas por breve de tiempo. Pero aquí me parece importante resaltar el segundo transitorio, que indica que a la entrada en vigor de la presente disposición técnica se dejan sin efectos las especificaciones y métodos de prueba relativos a las bandas de frecuencia de 5725 a 5850, únicamente para los equipos de modulación digital, incluyendo híbridos de la disposición técnica 008. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los equipos en este intervalo de frecuencias ya no se van a probar en la disposición técnica 008, sino que ahora se van a probar en la disposición 17. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, por favor, que tomen nota, porque a partir de la entrada en vigencia de la disposición 17, el laboratorio y seguramente el organismo, en este caso NICE, tendrá que hacer la clasificación de que el equipo en particular para la banda de 5725 a 5850 MHz no se le va a aplicar la 08, sino se le va a aplicar la disposición 17. Muy bien. Menciono aquí método de prueba, no lo vamos a ver, no se espanten, porque nos llevaría horas revisarlo a detalle, pero simplemente quiero resaltar que las bandas de frecuencia de operación solicitadas al laboratorio para clasificación, para la certificación de producto, deben estar incluidas en la hoja de datos técnica respectiva del EDP. Tome la nota de ahí del método de prueba porque es lo que establece aquí. Y deberán estar habilitadas de tal forma que no exista ningún tipo de bloqueo o restricción para su uso. Em, Me voy a brincar esta. Aquí, la potencia. Vamos a ver más adelante la potencia. Me tengo que apurar porque ya nos pasamos de la hora. Em, para medir la potencia isotrópica radial equivalente, está relacionada con la antena que se conecta a los equipos bajo prueba. Por lo tanto, es necesario que se enlisten todas las antenas que se van a ocupar en este equipo y se tienen que enviar al laboratorio. Como saben, de acuerdo con los lineamientos, primero se tienen que enviar al organismo, el organismo revisa y hay que mandar de una vez la antena cuya ganancia sea máxima para cada tipo de antenas que se vaya a conectar a estos equipos bajo prueba dentro de la DT17. ¿De acuerdo? Aquí pusimos ejemplos un poco eh, diferentes para ejemplificar. Aquí está la especificación de la potencia isotrópica radial equivalente que se establece como límite en la banda de 5150 a 5250 es de 200 miliwatts. Y hay una densidad de potencia ahí establecida también, la voy a obviar.
Y en las otras tres bandas, de 5250 a 5725, la potencia debe ser menor de 1 watt. Solamente se permitiría una potencia hasta 4 watts en la banda de 5725 a 5850 megahertz. Pero ojo, más adelante vamos a ver, espero que nos alcancemos a ver, solamente para uso interior. Em, Potencia isotrópica real equivalente. Bueno, aquí se resalta que este watt, con respecto de su densidad de potencia, sería para puntos de acceso y puntos de acceso subordinados, ambos en interiores. Y la potencia de hasta 0.25 watts, es decir, 250 miliwatts, para dispositivos cliente en interiores. Y para esta banda, hasta 14 dBm o menores de 25 miliwatts para terminales de usuario en interiores y exteriores. Entonces, como ven, la potencia está relativamente reducida. Muy bien. Los equipos decíamos que son un poco más complejos y dentro de estos equipos más complejos están los puntos de acceso y puntos de acceso subordinados. Están los dispositivos cliente en interior y los terminales de usuario en interior y exterior. Y aquí ponemos imágenes de algunos de estos equipos. Em, Son los que nosotros hemos visto de manera general, puntos de acceso. Pero ojo, ¿no? Los celulares vendrían siendo dispositivos de cliente, ¿no? Que podrían ser para algunas aplicaciones de acceso subordinado, pero no necesariamente. Em, lo podríamos más bien clasificar como dispositivos cliente en interior. La potencia máxima conducida puede utilizarse con amplificadores de potencia de radiofrecuencia externos, estarán sujetos a la evaluación de la conformidad de conjunto con los amplificadores autorizados, es decir, no pueden exceder la potencia establecida, ¿no? O sea, se pueden utilizar, pero no se puede exceder de la potencia ya establecida en la regulación. Por otra parte, se prohíbe la operación conjunta de los equipos de radiocomunicación de red de área local con cualquier amplificador de potencia externo no autorizado. El manual de usuario debe contener la lista de amplificadores de potencia externos autorizados para utilizarse conjuntamente con los productos sujetos a esta disposición técnica. Ya hablamos de la potencia, voy a omitir esta. Em, ok. Eh, Y es importante que los usuarios presenten la ganancia de la antena o antenas que utiliza el EVP. Es más fácil tal vez imaginarse para esta disposición la 17 en lugar de la 16, que podría haber varios tipos de antena. Tal vez en los micrófonos solamente antenas conectables y desconectables nada más para micrófonos, pero para las otras aplicaciones veo muy difícil que hubiera algunas aplicaciones con antenas desconectables. En el caso de los equipos que están dentro del alcance de la 17, es más fácil imaginarse esta situación, pero es importante lo que se establece aquí, que se tiene que hacer una lista de los mismos. Los equipos bajo esta disposición no deben tener control externo. Y cuando hablamos ahí es un poco contradictorio de lo que yo les pido, pero es para hacer pruebas. Eh, el, el software em, que nosotros les pedimos de modo de ingeniería es para forzar transmisión en las condiciones más, las peores condiciones, digámoslo así, para hacer la comprobación de la disposición. Pero este software obviamente que no está en el acceso de los usuarios y así se debe de mantener. Los productos sujetos a esta DT no deben tener ajustes internos tampoco para reconfigurar, por ejemplo, las funciones de la mitigación de interferencia
como TPC o DFS, ¿de acuerdo? Eh, el manual debe estar escrito en idioma español, se puede presentar en múltiples idiomas, debe encontrarse impreso al interior del empaque del equipo en formato digital y disponible en la página electrónica del interesado. Eh, Preferentemente, yo creo que es mejor presentarlo documentado, pero existe la facilidad, de acuerdo a la disposición, de que se presente el manual en la página electrónica. Em, pero sí es importante contener la siguiente información. Esta declaración, la 1 y la 2, es una declaración que ya conocemos, es la misma de la 08, me la voy a brincar. Y una declaración nueva es que este equipo ha sido diseñado para operar con las antenas que se enlistan y que se indica la ganancia de cada tipo de antena o de cada antena. El uso de este equipo con antenas no incluidas en esta lista quedan prohibidas. Entonces, esta declaración también debe estar contenida en el manual de usuario. También debe incluirse la lista de todas las antenas, aquí es un poco repetitivo, a usarse con el transmisor. El manual debe contener la lista de dichos amplificadores, si es que se utilizan amplificadores de radiofrecuencia, y esa es la nota 5 de la cláusula 4.7 referente al manual del equipo. La nota 6, si el producto es del tipo punto de acceso o de acceso subordinado, eh, se restringe el funcionamiento de este equipo solo para uso en interiores y debe tener antena integrada no removible y no debe tener la posibilidad de conectar antenas externas. Muy bien, estimados colegas, me parece que esta es la información más importante que preparamos para esta plática. El tiempo de pruebas para la disposición 17 va de 4 a 20 días. em, Desde luego, ustedes se pueden imaginar que para un dispositivo sencillo, con pocas bandas de frecuencia, por ejemplo, una sola banda, pues podría ser incluso hasta de menos de 4 días, pero si tiene ya, se va complicando el dispositivo y va teniendo más bandas de frecuencia y tiene además las funcionalidades de mitigación de interferencia, pues se puede ir hasta 20 días. He preparado unas fotografías, pero ya no me da tiempo de presentarlas. Entonces, simplemente quiero agradecer la oportunidad de presentar esta información a nombre de Advanced Wire and Wireless Laboratorios en este foro importante de normalización y certificación electrónica NICE. Les agradezco infinitamente su tiempo. Estamos excedidos de tiempo, pero creo que podríamos hacer un esfuerzo todavía. Marcos, ¿qué opinas para contestar algunas preguntas? Ingeniero, pues muchísimas gracias por esta ponencia. Entiendo que es un tema amplio, pero considero que la información que nos ha compartido ha sido bastante interesante y nuestra audiencia sigue aquí conectada, ¿eh? Entonces, hay algunas preguntas. Tenemos un par de preguntas por aquí que probablemente podamos hacer el esfuerzo de contestar. Em, si le parece bien, las voy leyendo y las que vayan llegando, como comentó el ingeniero Zavala, con mucho gusto las estamos documentando y les haremos llegar la información si nos comparten su correo electrónico por el medio del chat o preguntas y respuestas o nos pueden escribir a contacto@nice.org.mx. Hay una pregunta de Fernando Méndez. Gracias, Fernando, por la pregunta. Ingeniero comenta, en el numeral 7.2, al expresar que los micrófonos con tecnología DST o DECT, ¿cómo De, se evaluaría o se certificarían los micrófonos o sistemas de comunicación y discusión que funcionan en la frecuencia típicamente asociada con DECT? sí, bueno, ahí ya tendríamos que irnos con el método de prueba, pues no está dentro del alcance de esta charla, pero de manera general les puedo compartir que, como ya vieron, en este caso de la clase uno o clasificación uno, vamos a medir la intensidad de campo.
Y hay que, discúlpenme, hay que revisar el intervalo de frecuencia en el cual opera el equipo y con base en eso hacer la medición. Em, yo los equipos DEC que hemos medido aquí en el laboratorio andan en la banda de 900 megahertz. Incluso hubo en alguna, hace más de 20 años, pues una situación complicada por la interferencia que eventualmente se presentaba en un canal particular de telefonía celular. Em, pero creo que afortunadamente se resolvió o se resolvió, digamos, un poco relativamente bien. Creo que la solución era justamente regular, es decir, poner cuál sería la potencia máxima de los teléfonos DEC, de tal manera que se evitara, en la medida de lo posible, la interferencia a la red celular. Pero digamos, en términos prácticos, el proceso de medición se está establecido en la disposición técnica, hay que colocar el dispositivo, forzar transmisión, es decir, con una radio base que se genera una llamada simulada y entonces se mide la potencia, en este caso, la intensidad de campo eléctrico del dispositivo. Pero si tiene más, aprovecho, Marcos, la pregunta porque a veces es difícil imaginar las pruebas. Entonces me gustaría hacer extensiva la invitación. Ya el personal de NICE ha estado acá con nosotros en varias ocasiones y otros colegas han estado con nosotros. Pero los invito a conocer las pruebas, como en alguna ocasión se pudieran aplicar algunos ejemplos. Perfecto, Gracias. gracias. Gracias, ingeniero, por la respuesta y la invitación. Hay una pregunta de Bonfilio. Él nos pregunta, ¿a los transceptores de radio, comunicación en frecuencia VHF y UHF le aplica la nueva disposición técnica IFT 016? Bueno, así en general, como lo está indicando el ingeniero, pues la respuesta es sí. Le aplicaría, pero tendría que tener primero cumplir la condición de que si es un dispositivo de baja potencia. ¿Qué tan baja potencia? Pues ahí está, ¿no? Ya lo compartimos en la charla, los límites de potencia que tendría que cumplir, número uno. Número dos, tendría que tener una clasificación, ya sea dispositivo genérico, ya sea micrófono inalámbrico o ya sea em, auxiliar auditivo, ¿no? Dentro de esas clasificaciones estaría, se podría hacer, ¿no? Obviamente hasta 3 gigas. Entiendo, gracias, ingeniero. Aquí hay una pregunta relacionada a esto último que comenta en las clasificaciones de los productos que entran dentro de estas disposiciones. Mariana Ramírez nos pregunta si aparte de los teléfonos, los micrófonos y los dispositivos auditivos, ¿habría algún otro producto que pudiera entrar en la disposición 016? Sí, podría ser, o sea, ahí están ejemplos, pero podría haber algunas otras aplicaciones, pero tendrían que, repito, cumplir las condiciones de baja potencia, número uno. Bueno, primero los intervalos de frecuencia que están establecidos. O sea, primero hay que clasificar el producto. ¿Qué es? ¿Es genérico? ¿Es micrófono? ¿Es ayuda auditiva? ¿Alarma? ¿Cuál de esas categorías tiene ese dispositivo? Número uno. Número dos, ¿qué frecuencia utiliza? Porque si decimos que es un micrófono inalámbrico, pero ocupa una frecuencia para genérico, pues ya no se podría probar y certificar de esa manera, ¿no? Entonces tiene que cuadrar las tres especificaciones: el uso, la potencia y el intervalo de frecuencia utilizado. Gracias, ingeniero. Bueno, Denis Castillo nos pregunta, que él cuenta con un sistema que trabaja en misma banda de frecuencia, por ejemplo, un body pack y un micrófono. ¿Se pueden certificar de manera conjunta
aunque caigan en diferente tipo de producto. Sí, sí se pueden probar, porque uno puede ser como, vamos a llamarle así, la radiobase, y el otro puede ser pues ya el dispositivo. De hecho, los micrófonos inalámbricos tienen lo que se llamaría una radiobase, ¿no? Para efectos prácticos, no es tal como en un sistema celular, pero se parece, ¿no? O sea, tiene su antena de recepción, a veces para señalar que el canal está libre o disponible, esa radiobase le transmite al micrófono, pero no necesariamente, ¿no? La mayoría de las veces, el micrófono es el que transmite hacia la radiobase y listo, pero sí podría ser alguna aplicación así. Aquí lo importante es resaltar si el dispositivo auxiliar o adicional al micrófono inalámbrico transmite, es necesario certificarlo. Y si por alguna razón no llegara a entrar dentro de alguna de las categorías, entonces tendría que hacerse un dictamen de perito. Entiendo. Gracias, ingeniero. Gracias, Denis, por la pregunta. Tenemos una pregunta de Milene Trujillo. Gracias, Milene, por la pregunta. Ella tiene un par de preguntas. La primera es si el requerimiento de las muestras de ingeniería fue definido por los métodos de prueba. Si no se presentan de esta forma, ¿no será posible aplicar las pruebas? Me imagino que se refiere a la disposición 17, ¿no? No lo indica en su pregunta. Sí, pero digo, aprovecho porque las preguntas anteriores habían sido, yo creo que en el orden de aparición de la Sí, 16. Y correcto. después de la 17, pues a lo mejor si hay si la lista es larga de preguntas, tal vez estén más adelante y yo quiero pensar que Sí. esta pregunta está referida a la disposición 17. Sí, nos confirma Milene que es de la 017. Ok, sí, entonces, en este caso, sí, los métodos de prueba fueron definidos también en, en regulaciones internacionales y regulaciones de otros países. Es decir, estos métodos de prueba, el objetivo, como ya les traté de compartir, es mitigar la interferencia que pudieran tener otros sistemas, y eso es a lo que en términos generales llamamos compatibilidad electromagnética. Entonces, un dispositivo es compatible electromagnéticamente hablando cuando no le interfiere a otros usos del espectro. Este es el caso. En la disposición técnica 17, eh, se me ocurre difícil pensar otro método diferente en el que primero tenemos que escuchar cómo está el espectro, o sea, cuántas emisiones tenemos alrededor, lo que llamamos radar, o sea, tenemos un radar. Un radar, estrictamente hablando, funciona mediante una transmisión, un pulso de transmisión o varios pulsos de transmisión y luego una escucha. Obviamente estamos hablando de centésimas de segundo, microsegundos entre la transmisión y la recepción. Em, y justamente una de las métodos de prueba establece la utilización de un radar, o sea, la simulación de un radar en el que hacemos la transmisión, confirmamos el ciclo de transmisión-recepción del radar y luego verificamos que el equipo justamente responde a esos estímulos de radar para verificar la simulación de lo que estamos eh, protegiendo, que son los radares meteorológicos. Entonces, la única manera, pues, es eso, ¿no? Simular el radar. Y por esa razón es que el método de prueba para comprobar que los equipos tienen las funciones de protección para esos usos, solamente es a través de esa funcionalidad. Agradezco la pregunta porque justamente las fotos que ya no me dé tiempo de compartir hablan sobre esta metodología y que ayudan también a entender por qué razón el método de prueba es bastante más prolongado a diferencia de la disposición 008, en donde no tenemos que hacer esas comprobaciones.
Muchas Gracias, gracias. ingeniero. Y gracias, Milene, por la pregunta. La segunda parte de su pregunta aborda un poco acerca de lo que ya comentaba, que si ya es un requerimiento obligatorio que sean enviadas para pruebas conducidas o radiadas, o para qué equipos va a aplicar esto. Sí, sí, ya a partir del 7 de noviembre, todos los equipos relacionados con redes de área local inalámbrica, wireless LAN, que en la mayoría de aplicaciones vemos el Wi-Fi, es necesario para proteger a los servicios meteorológicos, servicio fijo por satélite, el móvil por satélite, el servicio móvil terrestre. Es necesario comprobar que los equipos tengan estas técnicas de mitigación de interferencia. La respuesta es sí. Bien, gracias, ingeniero. Tienes tiempito para un par de preguntas más, que son las que están llegando. Todas las demás que lleguen, con mucho gusto las estamos documentando y les haremos respuesta por correo electrónico. Lorena Corona nos pregunta, ingeniero, si los dispositivos push to talk, como los walkie-talkies, que trabajan en frecuencias de 148 a 174 MHz, le aplican la 016. No, la respuesta es no. Para estos equipos push to talk, en todo caso, la disposición más próxima sería la de trunking, ¿no? Eh, que es la disposición 15, si la memoria no me falla, porque ya son muchas disposiciones. La disposición 15, porque la 14 es para microondas, y creo que sí es la 15, para equipos de radiocomunicación especializada en flotillas, se denomina. O sea, habría que ver el intervalo de frecuencia, que también es un reto, ¿no? Porque, fíjense, también es interesante la pregunta porque, aprovechando, porque aunque sea una aplicación de radiocomunicación inalámbrica, muchos equipos ahora ya están utilizando la red celular. Y entonces, aunque son push to talk, em, el dispositivo utiliza la red celular como el medio de comunicación y entonces tendría que cumplir la disposición técnica 11 parte 2, ¿verdad? Es decir, la norma oficial mexicana 221 parte 2. Entonces, habría que ver cuál es la banda de frecuencia de operación. Y por eso insistía yo mucho ahí en revisar las frecuencias de operación de los equipos, porque con base en eso es más fácil entender cuál sería la disposición que le aplica. Mm. Muchas gracias. Pero Gracias, ingeniero. La última pregunta, de Julio César Medrano. Él tiene un producto que está certificando bajo la disposición 008, y sale sorteado para vigilancia y tiene tecnologías Bluetooth, BLE y Wi-Fi. Y la pregunta es si debería de cumplir con algunas otras normas adicionales ahora. no, si la preocupación es de que si la vigilancia es después del 7 de noviembre, no le va a aplicar la disposición 17 porque su certificado es de la 08, por ejemplo, ¿no? O si fuera móvil, pues sería de la 221, etcétera, ¿no? Cualquier otra. Entonces, la disposición, ninguna de ellas es retroactiva. Entonces, todos los productos que fueron certificados, así lo establecen los transitorios, que fueron certificados con alguna norma, regulación en este caso anterior, van a seguir su proceso como están. Entonces, si el seguimiento es posterior al 7 de noviembre, no le va a aplicar la 17, le va a aplicar la 08, es decir, como se certificó. Pues muy buena pregunta y qué bueno que se hace para tranquilizar al auditorio en cierta medida, ¿no? Eh, de que para esos casos no les aplica la 17 en una vigilancia. Fantástico, gracias por la respuesta, ingeniero. Bueno, con eso terminamos con la sesión de preguntas y respuestas. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo para poder responderlas
directamente en esta sesión, pero nosotros estamos documentando todos los comentarios y preguntas que han llegado. Recuerden que nos pueden escribir también a contacto@nice.org.mx. Pueden encontrar el correo en en la sección de chat. Em, Agradecerle profundamente, ingeniero, por dedicar tiempo a compartir su experiencia, sobre todo en ese tema que es importantísimo. Siempre que hay una nueva disposición o a un nuevo estándar, normativa, pues hay mucha incertidumbre y muchas preguntas y en ICE hacemos el esfuerzo por mantener actualizados y darle certeza a la industria alrededor de esto. Le agradecemos mucho que se haya sumado a este esfuerzo con la experiencia que compartió el día de hoy. Muchas gracias, al contrario, gracias a Nice y gracias a, a los espectadores. Espero que haya cumplido su expectativa. Muy amables. Fantástico. Pues agradecemos sinceramente al ingeniero José Zavala por compartirnos todo este conocimiento de las nuevas disposiciones técnicas del IFT y a todos ustedes por acompañarnos y participar activamente en este espacio. En ICE reafirmamos nuestro compromiso con la certificación, la calidad, la seguridad y la confianza y la actualización para que puedan tomar mejores decisiones en su negocio. Les invitamos a mantenerse atentos a nuestras próximas actividades y los esperamos en futuros encuentros. Muchas gracias y que tengan un fantástico día. Gracias, ingeniero. Gracias a todos.